Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar un tema que ha dado muchísimo de qué hablar y que de verdad, creo que nos tocará el corazón. Hablamos de esa conexión, esa chispa que se enciende entre dos personas, especialmente cuando esas personas son dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé, se me pone la piel de gallina solo de mencionarlos. ¿Recuerdan cuando sus miradas se cruzaban en el set de Erkencikus o cuando coincidían en algún evento? Había algo en el aire, algo que los fanáticos captaron de inmediato. No era solo la química de sus personajes en pantalla, que era innegable, sino una energía palpable, una especie de magnetismo que hacía que todos nos preguntáramos, ¿será que hay algo más que amistad ahí? Hoy vamos a explorar esas emociones inexplicables que rodearon su supuesta relación y el impacto que tuvo en el público. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a sumergirnos en este torbellino de especulaciones, admiración y, quién sabe, quizás hasta un poquito de verdad. Y si aún no lo han hecho, aprovechen ahora, denle al botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Vamos a ello. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, para muchos, la personificación de un cuento de hadas moderno, aderezado con el drama y la intensidad que tanto nos gusta en las telenovelas. Cuando se unieron para dar vida a Can Divit y Sanemainnen Erkencikus, la serie se convirtió en un fenómeno mundial. Y una gran parte de ese éxito, sin duda, se debió a la conexión casi eléctrica que existía entre sus protagonistas. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, era evidente que había algo especial. Sus miradas se sostenían un segundo más de lo necesario, sus sonrisas parecían compartir secretos, y sus gestos transmitían una complicidad que trascendía el guión. Era esa clase de química que te hace creer en el amor a primera vista, incluso si es solo ficción. Pero para muchos fans, esa ficción se sentía tan real, tan vívida, que empezaron a buscar indicios de que esa magia también existía fuera de cámaras. Y ahí es donde entran esas emociones inexplicables. Los medios turcos y las redes sociales se llenaron de rumores, de especulaciones sobre un posible romance entre Can y Demet. Cada aparición pública conjunta, cada me gusta en Instagram, cada comentario enigmático se analizaba al milímetro. ¿Se tocaban las manos con demasiada familiaridad? ¿Sus risas eran genuinas o solo parte de la actuación? Cada pequeño detalle se convertía en una pieza del rompecabezas, y los fans, armados con su imaginación y su deseo de verlos juntos, completaban el cuadro. Lo fascinante de esta situación es cómo una conexión artística puede generar tantas emociones y teorías en el público. No es solo que admiráramos su talento, sino que nos enganchábamos con sus historias de vida, o al menos, con la historia que imaginábamos para ellos. La idea de que dos estrellas jóvenes y exitosas, que trabajan tan bien juntos, pudieran encontrar el amor en medio de todo ese glamour y esa vorágine, era una fantasía irresistible para muchos. Podríamos decir que lo que veíamos era una especie de efecto halo amplificado. Su éxito en pantalla proyectaba una luz tan positiva sobre ellos que cualquier aspecto de sus vidas personales se interpretaba a través de ese lente de éxito y felicidad. Y cuando se trataba de su relación, si es que existió, esa luz se volvía aún más intensa. La emoción inexplicable que sentían los fans venía, en parte, de esa identificación. Queríamos que fueran felices, queríamos que ese amor que veíamos en pantalla se hiciera realidad, porque eso significaba que el amor, en su forma más pura y romántica, era posible. Además, Can Yaman y Demet Özdemir son figuras muy carismáticas y atractivas. Can con su imponente físico y su personalidad desbordante y Demet, con su belleza natural y su dulzura, formaban una pareja visualmente deslumbrante. Cuando la química en pantalla es tan potente, es natural que el público empiece a imaginar escenarios más allá de la ficción. Y seamos sinceros, ¿quién no disfruta de una buena historia de amor entre celebridades? Los rumores de su relación se intensificaron durante y después de Erkencikus. Hubo imágenes de ellos juntos en la vida privada, que aunque ambiguas alimentaban las conjeturas. Y es que cuando no hay una confirmación oficial, la imaginación se dispara. Los fanáticos se volvían detectives, analizando cada publicación, cada fotografía, buscando esa pequeña señal que confirmara sus sospechas. Pero, ¿qué hay de la verdad? Como muchas veces sucede en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy difusa.
Si bien hubo muchos indicios y muchas ilusiones por parte de los fanáticos, nunca hubo una confirmación oficial y rotunda por parte de ellos sobre una relación romántica. En ocasiones, Khan y Demet hablaban de su gran amistad, de un vínculo especial y del respeto mutuo que se tenían. Y eso, para muchos, era suficiente. Era la validación de que esa conexión era real, aunque no fuera necesariamente romántica en el sentido tradicional. Quizás lo más interesante de todo este fenómeno es cómo demuestra el poder de la conexión entre actores y su audiencia. Los fans invierten emociones, crean narrativas y sus deseos y esperanzas se proyectan sobre sus ídolos. Y en el caso de Khan y Demet, esa proyección fue particularmente fuerte. La emoción inexplicable que se generaba no era solo por ellos, sino por lo que ellos representaban, la posibilidad de un amor apasionado, de una conexión auténtica, de esa magia que a todos nos gusta creer que existe en el mundo. Pensemos en la narrativa que se creó a su alrededor. Era la historia del chico y la chica que se conocen en el trabajo, se enamoran perdidamente y el mundo entero se enamora de ellos. Es un arquetipo clásico, pero cuando se ejecuta con la química y el carisma de Khan y Demet, se convierte en algo inolvidable. La expectativa de verlos juntos, de ser testigos de esa supuesta historia de amor, generaba una especie de anticipación constante. Y esa anticipación, en sí misma, era una emoción. Incluso cuando las especulaciones no se confirmaron de manera explícita, la energía que generaron entre ellos dejó una marca imborrable. La audiencia se enamoró no solo de los personajes, sino de la idea de Khan y Demet juntos. Esa emoción inexplicable se tradujo en un seguimiento masivo, en comentarios apasionados en redes sociales, y en la esperanza de que en algún momento, esa conexión que todos sentíamos se hiciera realidad de forma oficial. Es importante recordar que el mundo del entretenimiento es, en gran medida, un espectáculo. Y las historias de amor, reales o imaginarias, son uno de los ingredientes más potentes de ese espectáculo. La forma en que Khan Yaman y Demet Özdemir capturaron la atención y el afecto de millones de personas, y cómo sus interacciones generaron tantas emociones y teorías, es un testimonio de su poder como figuras públicas y de la fascinación que el público siente por las historias de amor, especialmente cuando involucran a sus estrellas favoritas. La emoción inexplicable que rodeó a Khan Yaman y Demet Özdemir es, en esencia, la manifestación de la esperanza, la admiración y el deseo de creer en algo especial. Es esa chispa que se enciende cuando vemos a dos personas que conectan de una manera profunda, ya sea en la ficción o en la vida real, y nos hace soñar con la posibilidad de que el amor, en su forma más pura y romántica, esté a la vuelta de la esquina. El fenómeno de Khan Yaman y Demet Özdemir trasciende la pantalla, se convierte en un espejo de nuestros propios anhelos románticos. En una época donde las relaciones a menudo se sienten complejas y efímeras, la idea de un amor tan aparente, tan cinematográfico, se vuelve un bálsamo para el alma. Los fans no solo consumían una serie, consumían la esperanza de que la magia existía, de que la química vista en televisión podía traducirse en algo tangible y duradero en la vida real. Esta proyección de deseos sobre las celebridades es un fenómeno psicológico fascinante, que nos habla de nuestra necesidad de creer en la trascendencia del amor. La forma en que los medios de comunicación turcos y las plataformas de redes sociales amplificaron estos rumores es otro aspecto crucial a analizar. Cada fotografía, cada encuentro casual, se convertía en noticia de primera plana, alimentando la vorágine de especulaciones. La cultura del chisme y la fascinación por la vida privada de las celebridades juegan un papel fundamental en la perpetuación de estas narrativas. Para muchos, la vida de Khan y Demet se convirtió en una especie de reality show, no oficial, donde cada interacción era un capítulo más en la saga de su presunto romance. Esta constante atención mediática, si bien puede ser agotadora para las figuras públicas, también genera una omnipresencia que solidifica su estatus como íconos. Es interesante contrastar esta situación con otras parejas de la pantalla. Lo que hizo a Khan y Demet tan especiales fue la combinación de varios factores: el éxito arrollador de Erken Cikus, su atractivo físico individual, y su química innegable. Además, ambos actores poseen un carisma que traspasa la pantalla, haciendo que el público se sienta cercano a ellos, casi como si los conocieran personalmente. Esta conexión emocional es vital para que los fans se involucren en sus vidas y deseen verlos felices, tanto en la ficción como en la realidad. El concepto de emoción inexplicable también se puede vincular a la propia naturaleza del fandom. Los seguidores de actores y actrices invierten tiempo, energía y, sobre todo, emociones en ellos.
Crean comunidades en línea, comparten fanart, escriben historias y participan en debate. Apasionados sobre sus vidas. Cuando hay indicios de una posible relación entre dos de sus estrellas favoritas, estas comunidades se convierten en cámaras de resonancia, amplificando las esperanzas y los deseos colectivos. La emoción inexplicable que sentimos al verlos juntos es, en muchos casos, el reflejo de una inversión emocional profunda. La dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir también puede interpretarse desde una perspectiva de marketing y estrategia de la industria del entretenimiento. La química entre protagonistas es un activo invaluable para cualquier serie o película. Cuando esa química se traslada al ámbito personal, incluso si solo es a nivel de especulación, se genera un interés adicional que trasciende la trama. Esto puede traducirse en mayores audiencias, mayor cobertura mediática y, en última instancia, mayores ingresos. Si bien no se puede afirmar que haya habido una estrategia premeditada, es innegable que la química entre Can y Demet fue un motor potente para el éxito de Erkenci y su resonancia posterior. La pregunta de si hubo algo más que amistad entre ellos sigue siendo un enigma, y quizás es precisamente esa ambigüedad lo que ha mantenido viva la llama de la especulación. Si hubieran confirmado una relación, el misterio se habría desvanecido, y la narrativa habría cambiado. Al mantenerse en un terreno ambiguo permitieron que la imaginación del público hiciera el resto. Esta táctica, consciente o inconsciente, ha resultado ser increíblemente efectiva para mantener el interés en ambos actores y en su legado juntos. Es importante recordar que el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, es un circo mediático. Las vidas de las estrellas a menudo se convierten en objeto de escrutinio público, y la presión por mantener una imagen impecable puede ser inmensa. En este contexto, la forma en que Can y Demet manejaron los rumores y las especulaciones dice mucho de su profesionalismo y su capacidad para navegar por las aguas turbulentas de la fama. Su énfasis en la amistad y el respeto mutuo, incluso en medio del torbellino de rumores, demuestra una madurez notable. La emoción inexplicable que rodeó a Can Yaman y Demet Özdemir es, en esencia, la manifestación de la esperanza, la admiración y el deseo de creer en algo especial. Es esa chispa que se enciende cuando vemos a dos personas que conectan de una manera profunda, ya sea en la ficción o en la vida real, y nos hace soñar con la posibilidad de que el amor, en su forma más pura y romántica, esté a la vuelta de la esquina. Es la validación de que, a pesar de las complejidades del mundo moderno, todavía hay espacio para los finales felices, para las historias de amor que nos inspiran y nos hacen suspirar. Para resumir un poco lo que hemos estado conversando, hemos explorado esa conexión tan especial y comentada entre Can Yaman y Demet Özdemir, especialmente visible durante su tiempo en Erkenci. Analizamos cómo su química en pantalla desató una ola de especulaciones sobre un posible romance, y cómo cada gesto, cada mirada, se convertía en motivo de debate y esperanza para sus seguidores. Vimos que, más allá de las confirmaciones oficiales, la emoción inexplicable que generaron reside en la capacidad de los fans para proyectar sus deseos y fantasías en sus ídolos, alimentando la idea de un amor de cuento de hadas. Y aunque la naturaleza exacta de su relación fuera de cámaras sigue siendo un misterio para muchos, el impacto de su conexión en el público es innegable, dejando una huella imborrable en la historia de las parejas de series turcas. El fenómeno de Can y Demet es un recordatorio poderoso de la conexión emocional que se puede forjar entre actores y su audiencia. Nos enseña sobre la fuerza de nuestras propias narrativas, sobre cómo proyectamos nuestros anhelos en las figuras públicas, y sobre la magia que reside en creer en la posibilidad del amor. La emoción inexplicable que nos hicieron sentir es, en última instancia, un reflejo de nuestra propia búsqueda de romanticismo y significado en un mundo a menudo pragmático. Ha sido un viaje fascinante desgranar esta historia, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta inmersión en el mundo de Can y Demet, y esas emociones que nos hicieron vibrar a todos. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Qué es lo que más les cautivó de su química? ¿Se sintieron alguna vez parte de esa ola de especulaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido esa chispa de interés, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.